Dios bendiga a todos mis hermanos. Les saluda a su pastor y amigo Franklin Pacheco. Aquí estamos conectados para comenzar nuestra sección de este día, nuestro estudio bíblico correspondiente a este lunes 30 de marzo. Bendito sea el nombre del Señor. Doy gloria a Dios por cada uno de mis hermanos y doy gloria a Dios por cada uno de mis amigos y compañeros de ministerio que se están conectando juntamente con nosotros. De verdad que sí. Alguien muy sabio dijo en cierta ocasión que el tiempo es el mejor capital que tienen las personas inteligentes. Es decir, que las personas que saben usar bien su tiempo manejan un nivel de inteligencia muy elevado. Y uno se pregunta por qué el tiempo es tan importante. Y si el tiempo es tan importante, ¿cómo puedo sacarle su mejor aprovechamiento o su mejor provecho? Y la respuesta es obvia. Para sacarle el mejor aprovechamiento del tiempo, debes invertir tu tiempo en cosas que son importantes. Por ejemplo, todas las personas que invierten en la bolsa de valores van a recibir beneficios de acuerdo a la inversión que hagan en la bolsa de valores. Si inviertes mucho, recibirás mayor beneficio. Pues así es el tiempo. Si inviertes mucho tiempo, aquello que le inviertes tiempo, de ello obtendrás mayores beneficios. Por ejemplo, el tiempo que le inviertes a tu familia. Por ejemplo, el tiempo que inviertes a tu trabajo o el tiempo que inviertes a tu ministerio. Si le inviertes tiempo a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, obtendrás mayores beneficios por ese tiempo que estás invirtiendo. Si le inviertes tiempo a tu trabajo, tendrás mayores beneficios. Y si inviertes tiempo en el ministerio, evidentemente verás el resultado de tu labor y de tu esfuerzo. Pero ¿qué sucedería si yo le invierto más tiempo a Dios? ¿Y cómo yo puedo invertirle mayor tiempo a Dios? En Filipenses capítulo 4, versículo 8, el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermano, todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo noble, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que viste, oíste y aprendiste de mí, esto haced. Es decir, cuando yo le dedico tiempo a todo lo verdadero, a todo lo puro, a todo lo honesto, a todo lo de buen nombre, cuando le dedico mis pensamientos a estas cosas y tomo el testimonio de gente que también lo hicieron, como Pablo decía, lo que viste, lo que oíste, lo que aprendiste de mí, esto hace, el resultado sería muy poderoso. Él dice: y el Dios de paz estará con vosotros. Si le dedicas tiempo a todas estas cosas. En Efesios 5:15, Pablo dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Mira cómo andas, pero mira con diligencia cómo tú andas. No como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El punto de esta breve enseñanza que estoy utilizando como plataforma, lo que quiero hacer es que si le dedicas tiempo a las cosas importantes, si aprovechas tu tiempo dedicándoselo a cosas importantes, verás mayores resultados. Dedícale tiempo a la verdad, dedícale tiempo a la justicia, dedícale tiempo a su palabra, dedica tiempo a las oraciones y verás que la gloria de Dios se va a activar sobre ti de una manera sobrenatural. En esta mañana vamos a dedicarle tiempo al estudio de la palabra de Dios. Y en esta semana vamos a tomar elementos teológicos para analizarlos y para profundizar en ellos. Vamos a estudiar un poquito de teología sistemática y vamos a introducir el concepto de lo que es la teología durante toda esta semana. Y yo espero que usted, ¿verdad que sí?, trate de tomar el mayor beneficio de las enseñanzas que vamos a impartir en este día y que la vamos a estar impartiendo hasta el viernes, Dios mediante. Bien, así que vamos a orar. Señor Todopoderoso, bendito sea tu nombre, Dios. Te doy gracias y te doy gloria. Gracias por todos mis hermanos y gracias por todos mis amigos que se conectan en este momento. Bendícelos. Que la unción del conocimiento de Dios se manifieste sobre cada uno de nosotros. En mí para enseñar y en mis hermanos para aprender, Dios. Que todos sean alcanzados y que tu palabra se manifieste en nuestro espíritu y que podamos conectarnos bajo la atmósfera de tu presencia en lo que tú nos has de instruir en este día, Señor. Te doy gracias por este privilegio
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a estudiar un poquito de teología sistemática y vamos a introducirlo. Primero te quiero decir que este libro, deberías tratar de conseguir este libro. Este libro es introducción, es teología sistemática, el cristianismo, su historia y su dogma, por Felipe Rincón Vázquez. Este hombre es un hombre muy de Dios. Lo conozco hace tiempo, él es catedrático en la Universidad Nacional Evangélica. Me parece que dirige el área de teología de esta universidad. Es uno de los teólogos más versados en República Dominicana y escribió estos dos libros. Escribió Teología Sistemática 1 y Teología Sistemática 2. Inclusive, muchos de los conceptos que vamos a tratar en estas conferencias de esta semana, pues lo tomé de este libro. Y tengo que reconocerle y honra a quien honra merece. ¿Qué te parece? Ese hombre es un orgullo para nosotros los dominicanos. Felipe Rincón Vázquez. Pueden enviarle, conectarle esta transmisión. Él lo sabe que lo apreciamos y lo estimamos muchísimo. No por el conocimiento que tiene, porque cualquiera tiene conocimiento, por la humildad, porque el conocimiento no lo ha engrandecido. Tú ves a este hombre y no parece que domina el nivel que domina. De verdad que sí, son gente que nos inspiran cada día. La primera pregunta que tú tienes que responder al estudiar teología y al analizarla es ¿qué es la teología? ¿Qué es la teología? Y tradicionalmente se dice que la teología es la ciencia que estudia a Dios. Esa ha sido la definición tradicional del concepto de teología. No obstante, aunque esta definición es una gran verdad, en realidad no es eso lo que la definición quiere decir, porque Dios no es un objeto de estudio. O sea, no es la ciencia que estudia a Dios. Es la ciencia que estudia desde el argumento humano, desde el razonamiento humano, todas las verdades que tienen que ver con la revelación divina. Y nace una pregunta a partir de esta definición. ¿Cuáles son las dimensiones de la revelación divina? Porque entonces la teología como ciencia es la ciencia que estudia las verdades que parten de la revelación divina. Pero esta revelación divina tiene dimensiones. Y podemos tocar 3 dimensiones de la revelación divina, que son inspiración, comunicación y manifestación. En otras palabras, la teología es la ciencia que estudia en la atmósfera del razonamiento humano las revelaciones de Dios que se desprenden o se revelan o se manifiestan a través de la inspiración, de la comunicación y de la manifestación. La inspiración es la revelación que se manifiesta a través del soplo divino. Por eso es que el concepto de inspirar se traduce como soplar dentro de. Por ejemplo, yo tomo esta botella y le echo agua, yo le estoy inspirando de agua. Entonces, todo hombre que recibe inspiración o que manifiesta un nivel de inspiración, como los hombres que escribieron la Biblia, a ese nivel de inspiración se le llama inspiración orgánica. Ellos recibieron el soplo de Dios y por ese soplo de Dios que recibieron, escribieron con sus propias palabras, pero no sus palabras, sino las palabras de Dios. La teología estudia eso, estudia la inspiración. También estudia la comunicación, porque hubieron personas que recibieron la comunicación divina, que no fue necesariamente una inspiración, algo que salió desde adentro de ellos, sino que en una experiencia tuvieron un contacto con el Todopoderoso y en este contacto con la manifestación de Dios, en este contacto recibieron una comunicación y la teología estudia esa comunicación, pero también estudia la manifestación de Dios. Todo lo que nosotros vemos hoy día es el resultado de la manifestación de Dios. La manifestación es el acto de presencia divino, como el pueblo de Israel en el monte Sinaí, que el monte temblaba y que ellos vieron una manifestación que quedó para siempre guardada en sus memorias. O cuando vino Jesucristo y se hizo hombre, el verbo se hace carne, es una manifestación. O cuando el Espíritu de Dios interactúa con todos nosotros los creyentes, son manifestaciones divinas. La teología estudia la manifestación de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces en este marco te vas a dar cuenta que el propósito de la teología es que el hombre conozca a Dios. El hombre no puede estudiar a Dios porque Dios no es un objeto de estudio, pero el hombre sí puede conocer a Dios para acercarse a Él. El conocimiento es fundamental para que el hombre se acerque a Él. Así que el hombre necesita conocimiento y necesita praxis y conocimiento, que tienen que ver con la esencia de la teología. ¿Cuál es el propósito de la teología? Que el hombre conozca a Dios.
y que ese conocimiento de Dios que tiene el hombre lo lleve a la práctica, porque el conocimiento no es suficiente si no se practica. Así de sencillo. Salmo 90:12, el salmista decía: enséñanos a contar nuestros días. ¿Te das cuenta? Enséñanos a contar nuestros días. O sea, dame conocimiento y enséñame a contar mis días de tal modo que me haga más sabio, que mi corazón reciba sabiduría. En Lucas capítulo 12, los discípulos le dicen al Señor: enséñanos a orar como los discípulos de Juan fueron enseñados por Juan. Enséñanos, transfiérenos conocimiento. O en el Sermón de la Montaña, capítulo 5, versículo 1 de Mateo, que dice que Jesús subió al monte y viendo la multitud se sentó y abriendo su boca les enseñaba, les transfería conocimiento. Así que el conocimiento es importante para los que dicen que no. Hay gente que dice que no, que el conocimiento no es importante, que el conocimiento es vano, que el conocimiento es pasajero, y eso no es verdad. Porque tú tienes que saber orar y luego orar. O sea, necesitas conocimiento y necesitas praxis. Necesitas dominar una verdad y necesitas ponerla en práctica. Tienes que saber ayunar y debes ayunar. Tienes que saber pedir perdón y debes pedir perdón. Debes saber leer y poner en práctica lo que tú lees. Así que hay que recibir conocimiento. Gloria a Dios. Ese es el propósito principal de la teología, conocimiento. Eclesiastés 12:13 hay un texto que me interesa porque lo dijo el pastor Pantoja esta mañana cuando estuve conectándome con una verdad muy poderosa que él transmitió. Él dice: dice la palabra, el fin de todo discurso es este, de todo discurso oído: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El fin de todo discurso es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Ese es el fin de todo discurso, dijo Salomón, y ese es el propósito de la teología. Así que la teología es una ciencia espiritual. El propósito de la teología es que el hombre tema a Dios y guarde sus mandamientos, porque este es el propósito de su existencia. Esta palabra, la palabra teología, es una palabra compuesta. Y ve guardando allí porque al final te voy a dejar algunas preguntas para que tú la contestes y le saque aprovechamiento a esto que te estoy diciendo. La palabra teología es una palabra compuesta que viene de teos, que tiene que ver con Dios o lo divino, y logos, que tiene que ver con estudio, ciencia o conocimiento. Teos y logos es la definición etimológica del concepto de teología. Por eso teo implica que se esté estudiando algo que viene de Dios, y logos es el estudio o la ciencia que te permite adquirir o almacenar o entender o dar a conocer a otros ese conocimiento. Ahora bien, esta ciencia que es interesante y es poderosa y que viene de Dios, la ciencia viene de Dios y el conocimiento también, tiene varias manifestaciones. Por ejemplo, está la teología fundamental. Son tres manifestaciones en sí: la teología fundamental, la teología sistemática, que es la que vamos a exponer en esta sección de 5 días, en esta semana, y la teología aplicada, que es teoral, es pastoral y es misionera, pastoral y misionera. Así que está la teología fundamental. Son los tres elementos que se trabajan en la teología. O sea, toda la teología en general estudia, estas son las tres divisiones de la teología: teología fundamental, teología sistemática y teología aplicada. Repito, teología pastoral, teología sistemática y teología aplicada. Son las tres dimensiones o divisiones de la teología. Y la primera que te voy a definir, porque estamos ahora mismo en la introducción de la definición de los conceptos, es la teología fundamental. Esta teología, la teología fundamental, tiene que ver con el texto y la historia, tiene que ver con los argumentos bíblicos, por eso se llama fundamental, y tiene que ver con los argumentos históricos. Nosotros, el fundamentalismo tiene dos dimensiones en el mundo. Está el fundamentalismo positivo y el fundamentalismo negativo. Cuando te hablo del fundamentalismo negativo, me refiero a aquellas personas que son fundamentales o fundamentalistas en una religión o en una fe, pero que ese fundamentalismo lo aparta de la verdad y del propósito en sí de Dios.
Por ejemplo, los musulmanes, un gran grupo de ellos son fundamentalistas, pero desde la línea negativa, porque ellos por su fe son capaces de quitarle la vida a otras personas. Y que muchos de los conflictos grandes que ha tenido el mundo ha sido por ese nivel de fundamentalismo. Hay gente que son fundamentalistas, pero en el error. Entonces eso es un fundamentalismo negativo, pero el fundamentalismo positivo es aquel que se fundamenta, que se sostiene, que tiene como base la palabra y la misma historia, porque la historia no se equivoca. Entonces nosotros los cristianos somos fundamentalistas tocante al conocimiento de las escrituras. Ahora bien, en el mundo antiguo, o mejor dicho, en las culturas premodernas, existían dos maneras en las que las personas podían recibir conocimiento y podían conectarse con la sociedad, que era la razón y el mito, o mejor dicho, el logos y el mito. Cuando se hablaba del logos, se hablaba del conocimiento que tenía que ver con lo natural, con lo humano, con lo natural, con lo que tenía que ver con la sociedad, el logos. Era una de las manifestaciones del conocimiento en las generaciones premodernas, o sea, antes de esta generación. La gente se conectaba con el logos y se conectaba con la realidad por medio del conocimiento. La historia, la ciencia, la filosofía, la sociología, el entendimiento del entorno, principalmente en la cultura griega. Ahora bien, también estaba el mitos. Y cuando se habla del mitos, se hablaba de aquellas verdades que no podían ser demostradas por el conocimiento en sí del logos. Eran verdades que simplemente se asimilaban por la fe. Cuando la gente decía yo creo esto, y entonces venían las historias de los grandes, como los héroes de la mitología griega, como Aquiles, como Hércules, etcétera, etcétera, dioses o manifestaciones de divinidades o de gente que hicieron cosas trascendentales, pero que su propósito era inspirar, porque hasta donde no llegaba el logos, llegaba el mito. El logos no satisfacía las necesidades emocionales. El logos satisfacía la necesidad del entendimiento, pero el mito satisfacía las necesidades de las emociones. El logos no se llevaba el dolor del alma, el mito se llevaba el dolor del alma. El logos no inspiraba, el mito inspiraba. Los jóvenes se hacían grandes guerreros cuando estudiaban la historia de Aquiles, ese guerrero poderosísimo que vencía a sus enemigos simplemente con mover su espada. Entonces los inspiraba a hacer cosas heroicas y cosas grandes y cosas que marcaban a sus generaciones. No obstante, con el paso del tiempo, el logos fue aumentando y el mitos fue decayendo o decreciendo. ¿Por qué? Porque la gente se iba dando cuenta que aquellas historias nunca fueron reales, que no fueron verdaderas, según iban investigando y según iban conociendo y según iban dándose cuenta cómo funcionaba el mundo. Ahora bien, el error que cometió la sociedad cuando entró en la modernidad es que entonces metieron en el mismo saco del mitos las escrituras, la palabra de Dios. Le entraron en el mismo saco y ahora para ellos lo que antes era una gran realidad, como el arca de Noé, y que Dios salvó al mundo de aquella generación y todos los animales entraron eso se convirtió en un mito y entraba en el mismo renglón que aquellas culturas mitológicas. Cuando Moisés dividió el mar rojo en dos partes, cuando Elías hizo descender fuego del cielo, cuando Jonás fue tragado por el gran pez, luego viene Jesús que camina sobre las aguas, que resucita a los muertos, que toma el pan y los peces y los parte y se multiplican según le va dando a la gente, que muere y que resucita el tercer día. Todo entró en el mismo saco. Así que nace la teología fundamental o la teología fundamentalista para decirle a la gente: creemos en la historia y creemos en la Biblia, y la Biblia es avalada históricamente. Así que creemos que el arca de Noé fue una gran realidad y que los animales entraron por su propia cuenta al arca y que Dios salvó el mundo de aquella generación, a través de 8 personas. Creemos que el mar rojo se dividió en dos partes. Cuando Moisés extendió su vara, el mar se dividió. Lo creemos. No es un mito, es una realidad científica y espiritual. ¿Entiendes? Creemos que Elías hizo descender el fuego del cielo. Creemos que Jonás fue tragado por el gran pez.
Y si dijera lo contrario, todo lo que dice la Biblia, somos fundamentalistas. La Biblia no es una metáfora. Las historias bíblicas y los milagros que sucedieron en las Escrituras no son simbólicos, son reales. Los fundamentalistas en la fe lo creemos. ¿Te das cuenta? Entonces todo esto alcanza un nivel muy elevado de importancia. Gloria a Dios. Y todo esto tiene que ver con la teología fundamental. Luego entonces definimos lo que es la teología sistemática. Cuando se habla de sistemático, se está diciendo algo que se ajusta a un sistema. Y un sistema es un conjunto ordenado de normas que pretenden alguna funcionalidad. Así que la teología sistemática es la parte de la teología que se encarga de ordenar y de estudiar y de manifestar todo lo que tiene que ver con la fe cristiana. Por eso la teología sistemática es muy amplia, es la línea más amplia de la teología. Esta teología sistemática tiene 4 manifestaciones. Es dogmática, las 4 manifestaciones de la teología sistemática. Dogmática, apologética, moral y espiritual. O sea, tiene que ver con los dogmas, tiene que ver con la apología. Los dogmas son aquellas verdades que fueron asimiladas por la iglesia y que en algunas ocasiones inclusive no tienen mucha fuerza bíblica. La moral es la ciencia del bien. La apología es la ciencia que se utiliza para defender los elementos más importantes de una fe. Y la espiritualidad tiene que ver con aquellas manifestaciones que dan curso a la espiritualidad de los creyentes, que nos hacen orar, que nos hacen creer en el poder de la oración, que nos hacen creer en el poder del ayuno, que nos hacen creer en que Dios se manifiesta, que nos hacen creer que Dios sana y que Dios tiene control de todas las cosas. Entonces la teología sistemática se encarga de estudiar todo esto. Y la última manifestación de lo que se encarga de estudiar la teología es la teología aplicada o la teología que tiene que ver con la praxis. Esta teología tiene 2 manifestaciones, es pastoral. La teología aplicada tiene que ver con la teología pastoral. ¿Qué consiste la teología pastoral? Consiste en aquellos elementos que se pueden ejecutar o que se pueden utilizar para dar vida a la iglesia, para que el pastor dé seguimiento a la congregación, para que el pastor cuide a sus ovejas. Gloria a Dios. Tiene que ver con el cuidado pastoral. Tiene que ver con la teología que el pastor debe dominar para dar pasto a la iglesia. Es importante. Y la otra de la teología aplicada es la teología de las misiones. Es decir, aquella que, por ejemplo, el trabajo del pastor es velar por cubrir la iglesia. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En esta teología el pastor tiene que manifestar una conducta apropiada en beneficio de la iglesia. Tiene que manifestar una fe apropiada que pueda ser ejemplo para los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y debe enseñar a la iglesia la teología de las misiones, es decir, la que tiene que ver con la pasión y el amor por las almas, que la gente se dedique a buscar a aquellos que se han perdido, a alcanzar a aquellos que tienen necesidad. Es la teología de las misiones. Y entonces aquí termina todo el marco que tiene que ver con la introducción, la plataforma a lo que vamos a trabajar en el día de mañana. Ya mañana sí entonces entraremos de manera amplia y llena en lo que es la teología sistemática. Hay algunas preguntas que tú debes responder y para responder esta pregunta, por eso al principio te hablaba del tiempo, el utilizar de mejor manera el tiempo. Debes responderme estas preguntas y quiero que tú la apuntes si tienes un lápiz. ¿Qué es la teología que está en este estudio que te impartí? ¿Cuáles son las 3 dimensiones del estudio teológico? ¿Cuál es el propósito principal de la teología? ¿Cuáles son las 2 palabras que definen la teología desde el ámbito etimológico? ¿Cuál es la división de la teología? Define teología fundamental, teología sistemática y teología aplicada. Alabado sea Dios. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Hermanos, esta clase fue breve, fue bastante breve, pero también es importante hacer las cosas breves para que ustedes no se nos cansen. Ahora usted repase este material que le acabo de impartir, responda a las preguntas
que te acabo de mencionar y avanza en el Señor, hermano. Acuérdate que a las cosas importantes se le dedica tiempo, y que tu aprovechamiento será de acuerdo al tiempo que tú le dediques a las cosas importantes. ¿Estás entendiendo? Y que las cosas importantes, como lo que decía Pablo, tiene que ver con todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo noble, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, gloria a Dios. Pablo dice: lo que viste, lo que oíste y lo que aprendiste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En este tiempo de cuarentena y en este tiempo donde nuestro mundo está en crisis, pero Dios no está en crisis. En este tiempo donde muchas personas están siendo afectadas, el trabajo de la iglesia es esperar en Dios, es confiar en Dios, es amar a Dios, es creer a Dios y es orar por este mundo que tanto lo está necesitando. Porque acuérdate, este es el todo del hombre. Ora, pídele a Dios con el corazón, dedícale tiempo a la oración y pídele a Dios con el corazón que tenga misericordia de nuestras generaciones. Esta mañana mi esposa me dijo algo que me dolió un poquito, me estremeció un poquito el espíritu, cuando me dijo que en China los pacientes que habían dado negativo ya a este virus perverso y duro, que ya lo que habían sido declarados libres, están retrocediendo y están volviendo atrás. Y me dio mucha pena, me dio tristeza saber eso, porque implica que todavía entonces este asunto no ha terminado y que ahora es que esto está comenzando. Entonces, ¿cuál debe ser el trabajo de la iglesia? El trabajo protagónico de la iglesia en este tiempo es orar, sobre todas las cosas orar, y estudiar las escrituras. Para muchos el estudio de la teología no es espiritual, pero te vas a dar cuenta que mientras estemos estudiando y mientras tú estés aprendiendo, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y vas a percibir la aprobación divina dándote fuerza, como diciéndote: esto es para ti, hijo mío, porque tú le vas a sacar provecho y tú le vas a dar a este conocimiento las dimensiones necesarias para aplicarlos, porque el propósito de la teología es que el hombre conozca a Dios y que ponga en práctica ese conocimiento. Si hay algún amigo que me está escuchando en esta hora, acepta a Cristo como tu Salvador personal. La Biblia dice que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Cristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo voy a orar y yo quiero que los amigos y los hermanos oren conmigo. Señor Todopoderoso, te doy gracias por estos minutos que he durado hablando de tu palabra, este equipo de personas hermosas. Te pido que los bendigas a todos, que los alcances, que amplíes el conocimiento de mis hermanos que se han conectado para aprender, Dios. Pero también te pido, Señor, que salves a aquellos que no te conocen. A los amigos, repitan conmigo esta humilde oración. Señor Jesús, en este momento te confieso como Salvador de mi vida. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado de allí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.